¿Qué tal? Reciban el saludo de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Vamos a iniciar con este programa, los que en principio tenemos previsto dentro del plan de cobertura informativa de las elecciones generales del 23 de julio. Hablamos en esta jornada del partido o de la coalición Sumar, para mejor expresarnos. Vamos a hablar con el candidato número 1 al Congreso por Sumar en Huelva, Rafael Sánchez Rufo. Gracias por acompañarnos aquí en la televisión. Hola, muy buenas, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con las propuestas de Sumar para la ciudadanía, también de la actualidad. Me gustaría empezar con Doñana, porque ha habido muchísima conversación, también muchísimo ruido sobre Doñana. A partir de lo que hemos vivido, a partir del presente, bueno, ¿qué propuestas tiene, por ejemplo, Sumar para Doñana, como digo, a raíz de todo lo que está en juego en estos tiempos en la zona? Yo lo que diría en relación a Doñana es que lo primero es trasladarle a la ciudadanía que el dilema no puede ser Doñana o empleo, que es el que nos quieren hacer llegar. Es Doñana y empleo. Y conservar Doñana es una oportunidad, primero es una obligación que tenemos como sociedad, un enclave privilegiado que tenemos el lujo de tener en la provincia de Huelva, en Almonte, y tenemos la obligación de preservarlo para las generaciones que vienen, porque el planeta no nos pertenece y eso lo entiende cualquiera, que ese enclave está sometido a amenazas claras por el cambio climático, que es una evidencia, que por muchos que lo nieguen, está ahí y que está provocando pues en muchos sitios por la desecación de lagunas y una pérdida de biodiversidad en el parque, y que es posible una política desde lo público de preservación de ese enclave natural con la defensa de un modelo de desarrollo que garantice el empleo. Y por tanto no es Doñana o empleo, es Doñana y empleo, y por tanto lo que hay que hacer es, a partir de un documento, de un plan aprobado en el año 2014, que es el plan de las fresas, que daba certidumbre a centenares de propietarios de tierra para poder cultivar y ejercer su labor de la agricultura intensiva de regadío, pues respetar ese plan, hacer las infraestructuras necesarias para que llegue el agua superficial al condado y que se sustituyan las captaciones de agua subterránea legales por agua superficial. En eso estamos nosotros, en eso está el movimiento ecologista, pero en eso también están los agricultores, y está la Asociación de Agricultores Puertas de Doñana, que es mayoritaria y que teme que esta política irresponsable de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Vox, pues suponga no solo la puntilla al espacio natural, a Doñana, sino también una grave amenaza sobre la viabilidad de sus propias explotaciones. Por tanto, nosotros creemos que hay que defender Doñana defendiendo la agricultura, que cuando se dice Doñana en el mundo, la gente piensa en Huelva, piensa en Almonte, y que eso tiene que estar en primera línea de la acción política y que es posible hacerlo, defendiendo, como decía, un modelo de desarrollo que garantiza empleo, que garantiza mejores condiciones de vida a la gente del entorno y que garantiza la conservación del espacio. Bueno, precisamente podemos seguir hablando en materia de empleo, porque entiendo que son las propuestas que realmente pueden interesar más a la ciudadanía que nos está escuchando. ¿Qué proponen desde Sumar? Lo primero que nosotros decimos es que los últimos 4 años, que han sido años muy difíciles, con una pandemia que tuvo unos efectos sobre la salud de la gente, pero también sobre la vida económica, sobre la economía de muchas familias trabajadoras, con una guerra de Ucrania que ha tenido también unos efectos económicos y sociales demoledores, con una crisis de los precios de la energía mundial, con una subida de los tipos de interés también a nivel europeo, por tanto, con un contexto internacional muy complicado. Yolanda Díaz en el gobierno ha demostrado que es posible poner las instituciones al servicio de la mayoría social para que cuando vienen mal dadas haya un gobierno responsable que pone a la gente por delante de otro tipo de cuestiones. Teníamos una experiencia, la del 2008, en el que mucha gente se quedó en la estacada. Las políticas de austeridad hicieron que la gente que se iba al paro, que la gente pensionista perdía poder adquisitivo en sus pensiones, y la gente que se iba al paro no tenía un Estado que garantizara sus condiciones materiales de vida, que no se garantizaban los servicios públicos. Hemos demostrado que eso no es una ley natural, que se pueden mejorar los derechos de la gente sin perder empleo. Y Yolanda Díaz, pues la gran potencialidad que tiene para proponer cosas en empleo es decir, bueno, cuando vinieron la pandemia y la gente estaba encerrada en sus casas, nosotros dijimos
que había que inyectar dinero público para los ERTE y que las empresas no cerraran y que los trabajadores y trabajadoras no perdieran su empleo, porque cuando saliéramos del confinamiento tenía que seguir funcionando la economía, seguir funcionando las empresas y seguir la gente teniendo empleo. Y eso supuso un esfuerzo inversor muy importante del Estado para garantizar el empleo en las empresas. Cuando subíamos el salario mínimo interprofesional nos decían que era imposible, que se iba a destruir empleo. Se ha subido de 735 euros a 1080 sin destrucción de empleo, todo lo contrario, con niveles récord de afiliación a la seguridad social y con unos niveles de desempleo todavía muy altos, pero que están a niveles de antes del 2008. Cuando decíamos que había que mejorar las condiciones de la gente trabajadora por la vía de la reforma laboral, fomentando la contratación indefinida, nos decía que se iba a destruir empleo y que se iba a perder competitividad en la economía. Y no fue así. Y como no fue así, pues el análisis que hacemos es que a partir de analizar las cuestiones que se han hecho, a partir de un análisis riguroso de la realidad social de nuestro país, sabiendo que el incremento del coste de la vida ha sido una losa que ha pesado sobre las familias trabajadoras de una manera muy clara y que ha hecho que incluso la subida del salario mínimo interprofesional no sean percibidas como suficientes, pero a partir de eso, como decía, demostrando que consiguiendo derechos no se destruye empleo, lo que planteamos es que hay que intervenir en el IPC. Ya tenemos el IPC, el coste de la vida más bajo de Europa, es el primer país que baja el 2% en IPC, por tanto eso está ahí, y hay que ir a medidas nuevas de empleo. Cuando hablamos de empleo decimos trabajo decente, que es un trabajo para la vida, y decimos que, por ejemplo, es posible reducir la jornada laboral y que la gente salga de trabajar una hora antes sin reducir el salario, que tenemos una media de horas trabajadas más alta que el conjunto de países de la Unión Europea y que, por tanto, es posible reducir la jornada laboral para tener más tiempo para la vida, para que la gente tenga un trabajo para vivir y no viva para trabajar, y para que tenga tiempo para su ocio, para dedicarlo a su familia. Cuando hablamos de empleo hablamos de la necesidad de seguir aumentando los salarios, porque seguimos teniendo los salarios medios más bajos de Europa y por tanto de seguir en esa línea de subir el salario mínimo interprofesional hasta llegar al 60% de los salarios medios, que es lo que dice la Carta Social Europea. Y cuando hablamos fundamentalmente, y es lo más importante, o lo tan importante como lo otro, ¿no?, cuando hablamos de empleo decimos que aunque haya gente que nos intenta hacer negar el cambio climático ha llegado, está aquí, se percibe en nuestra vida cotidiana, pero ha llegado para quedarse. Y como ha llegado para quedarse, tenemos que adaptar nuestra economía a ese contexto de cambio climático y adaptar nuestro modelo productivo, y eso significa tomar medidas valientes para que eso que nosotros llamamos la transición ecológica de la economía, esa transición ecológica justa, signifique que adaptamos nuestro modelo de desarrollo turístico, nuestro modelo de desarrollo agrícola, nuestro modelo de desarrollo industrial a un contexto de escasez de recursos hídricos y que la gente lo perciba como una oportunidad de crear empleo. Porque es verdad que estamos en una de las zonas de Europa más sensibles al cambio climático, pero también es verdad que estamos en una de las zonas de Europa más proclives para un desarrollo económico distinto, por la potencialidad que tiene todo lo relativo a las energías renovables, por la posición geográfica de Huelva en el mundo y la oportunidad que tenemos con el puerto de Huelva en ser un nodo de transporte fundamental que genere empleo. Por tanto, hay potencialidades en la provincia y lo que se trata es de que cuando abordamos las políticas seamos serios, seamos responsables, hagamos un diagnóstico certero de cómo vive la gente en nuestro país. No va a España como una moto, porque las familias no van como una moto, y mientras que las familias no vayan como una moto, España no va como una moto, pero sí que tenemos los mimbres para construir un futuro con un modelo económico sostenible y que sea capaz de respetar el planeta, de adaptarse a los cambios que el planeta nos pone encima de la naturaleza, nos pone encima de la mesa, y de certidumbre de generación de empleo. Bueno, y todo ello, evidentemente, alrededor del 23 de julio, de este domingo, en el que vamos a decidir el próximo Gobierno de España y nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. ¿Qué nos jugamos concretamente en esta cita? Yo creo que son las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Son las elecciones más importantes de los últimos 30 años por el contexto histórico, por todas estas cuestiones que he ido planteando en estos minutos de entrevista, pero también porque vamos a elegir entre dos modelos de país. Nosotros queremos un país en positivo, con propuestas, respetando a la gente, abordando de cara los problemas, no dándoles la espalda y diciendo que tenemos que seguir avanzando en derechos y libertades.
y que por tanto eso requiere un apoyo firme y un compromiso firme de las personas progresistas de este país para seguir avanzando en todo aquello que nos ha hecho mejor como país. Y tenemos enfrente, desgraciadamente, un proyecto político que no es la vuelta a la España del pasado, a la España del blanco y negro, un proyecto político que se asienta sobre el negacionismo en el cambio climático, que se asienta sobre el negacionismo de la violencia de género, que se asienta sobre la voluntad firme de no subirle las pensiones a nuestros pensionistas, que se asienta sobre la voluntad firme de instalar la precariedad en la vida de la gente y que se asienta, por tanto, en un proyecto de país que significa un retroceso en derechos y libertades. Y frente a eso, pues la gente, como decía, la gente progresista, la gente moderna y entendiendo la modernidad como la defensa de aquellos valores que nos han hecho mejor, pues se está implicando y lo estamos viendo día a día en la campaña, está asumiendo el reto de decir que quieren escribir su propia historia y que quieren que España siga avanzando y no retroceda años y decenios en nuestra historia a, como decía, una España que fue más triste, más gris, más negra y que tenía menos derechos y libertades de las que tiene hoy. Estamos dialogando con Rafael Sánchez Rufo, es el candidato número 1 de la coalición Sumar por Huelva. Vamos a hablar, precisamente me ha nombrado las pensiones, sí. Y seguro que hay mucha audiencia en Doñana Comunicación que habrá aguzado las orejas. ¿Qué propuesta tiene Sumar para ese colectivo de edad? Nosotros creemos que fundamentalmente el 23 de julio los pensionistas y las pensionistas van a decidir si su subida es del 0,25%, como era la subida que tenía regulada el Partido Popular cuando gobernaba, que si quieren volver a la época aquella en la que recibían una carta en casa que les notificaba una subida de pensión que en muchos casos era de un importe menor al que valía la carta y el sello en el que les notificaban la subida, o si quieren ir a consolidar los derechos adquiridos en estos años de actualizar las pensiones cada año de acuerdo al incremento del coste de la vida. Y recordarle a la gente que tenemos un modelo, el de esa España del pasado que habla del 0,25% y el de una España que sube las pensiones a sus pensionistas el 8,5% este año de acuerdo al IPC. 33 años hubiera costado tener la subida del 8,5% con la subida que planteaba el Partido Popular. Y a partir de ahí, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la garantía de las pensiones futuras se está garantizando por los incrementos récords de afiliación a la Seguridad Social, por las aportaciones que el gobierno progresista está haciendo a la hucha de las pensiones, por las modificaciones en el cálculo de la pensión que se han aprobado fruto del diálogo social, y lo que hay que seguir es garantizando, primero, que las pensiones suben de acuerdo al IPC por ley y por tanto que nadie elimina una conquista de nuestros pensionistas, y segundo, que mejoramos las pensiones. ¿Y eso qué significa? Mejorar las pensiones significa que las pensiones mínimas tienen que alcanzar el importe del salario mínimo interprofesional, porque no podemos decir que una familia que trabaja no puede vivir con menos de 1.080 euros al mes y una familia que vive de una pensión sí puede vivir con una familia de 1.080 euros al mes, y tomar medidas también para garantizar que se reduce la brecha en las pensiones, que las pensionistas cobran menos dinero que los pensionistas y en ese sentido nos parece importante eso de garantizar que aquellas pensiones de viudedad en las que el único ingreso que entra, que tiene el pensionista es esa pensión de viudedad, pues tienen que incrementarse, porque no es lógico que una persona que el único ingreso que tiene es su pensión de viudedad, pues tenga a lo mejor la misma pensión que una persona viuda que tiene ingresos procedentes de sus rentas del trabajo o de otra pensión. Por tanto, ir mejorando el sistema de pensiones, ir mejorando su viabilidad futura y apelar a la gente, a nuestros pensionistas, a que piensen muy bien el voto el día 23 de julio, porque lo que tienen enfrente es una derecha con un Vox que habla abiertamente de ir a un sistema de seguros privados para garantizarse la pensión y que habla abiertamente de su negativa a subir las pensiones, un Partido Popular que no solo es que lo hable, sino que lo ha practicado y que ha votado en contra de la revalorización de las pensiones de acuerdo al coste de la vida, y una formación progresista como Sumar, que ha practicado con el ejemplo en el tema de las pensiones y que ha puesto encima de la mesa medidas que garanticen que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo en estos años. Vamos a continuar con más temas de interés, en Almonte especialmente muy sensible, pero también en toda España, sin duda, particularmente en Andalucía, en Huelva, el ámbito sanitario genera muchas noticias y normalmente preocupantes por el mantenimiento de los servicios. ¿Qué tendría que decir la formación Sumar en ese aspecto? En Andalucía estamos sufriendo, desgraciadamente, lo veníamos sufriendo con los gobiernos anteriores,
pero en estos últimos años estamos sufriendo la deriva privatizadora de la sanidad pública y de deterioro de la sanidad pública de las políticas de la derecha. Han llegado hasta tal punto que le han puesto precio a nuestra sanidad y en una orden establecían cuánto iba a valer que se derivaran pacientes desde nuestros centros de salud de atención primaria a consultas privadas, o cuánto iba a cobrar nuestra sanidad pública por prestarle a empresas privadas las instalaciones sanitarias para prestar sus servicios. La gente ve cómo las listas de espera no bajan, como las infraestructuras sanitarias prometidas hace ya tantos años no llegan, y aquí tenemos en el Condado el claro ejemplo del que ya llevamos tantos años hablando, del Chare del Condado, pero hablaría también del Hospital Materno-Infantil. Por tanto, nosotros entendemos que hace falta blindar la sanidad pública. ¿Y blindar la sanidad pública qué significa? En primer lugar, blindar su financiación, y por tanto nosotros tenemos que garantizar desde el Gobierno que al menos el 7% del Producto Interior Bruto se destina a sanidad pública. Pero además brindar su financiación significa que también tenemos que ser conscientes de que no vale con eso. Me explico, porque si brindamos la financiación de la sanidad pública y ese aumento de financiación de recursos que ya ha llegado al Gobierno andaluz, financiación récord estos últimos años para la sanidad, ha gestionado el Gobierno andaluz, lo que hace es derivar esos recursos a conciertos con empresas privadas, lo que estamos haciendo es aumentando el gasto sanitario, aumentando las posibilidades de negocio de empresas privadas y no mejorando la sanidad pública. Y por eso decimos que hay que hacer una ley de listas de espera, que hay que hacer una ley que proteja y blinde la atención primaria, por tanto, que haya una normativa básica estatal que garantice, primero, financiación suficiente, y segundo, que esa financiación suficiente se invierte en el ámbito de la sanidad pública para que tengamos las infraestructuras sanitarias suficientes, los centros de atención primaria estén abiertos, los puntos de urgencia, y también haya un trato adecuado a nuestros profesionales sanitarios, porque ya está bien de que estemos viendo cómo nos gastábamos el dinero en formar a nuestros jóvenes como médicos, como médicas, como enfermeros o enfermeras, y al final lo que hacen es emigrar a otras comunidades autónomas, a otros países, porque aquí viven la precariedad laboral. Y yo creo que con eso hay que acabar, y hay que acabar con más recursos y con una ley estatal que blinde la sanidad pública. Bueno, ya hacia el final de la entrevista, aunque es un acto abierto, entiendo, a toda la ciudadanía del condado, precisamente Sumar tiene una convocatoria en nuestro pueblo, en Almonte. Sí, mañana a las 8 de la tarde en el bodegón Serafín tenemos una convocatoria en la que estaremos con simpatizantes de Sumar, con gente que quiera acercarnos a ver lo que queremos decir, y bueno, hasta ahora las que estamos teniendo nos animan mucho, porque se acerca mucha gente que hasta ahora no se sentía interpelada por la política, no se sentía ilusionada, y vemos cómo pues la irrupción de Sumar, el perfil de Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno hasta ahora y como potencial presidenta de un Gobierno de España, pues la está animando, ¿no? Y yo animaría a la gente que esté por aquí en estos días calurosos. Sabemos que son fechas malas, las tardes en la playa está bastante bien, pero bueno, a quien pueda que se acerque y compartiremos un rato. Miércoles 8 de la tarde, bodegón de Serafín. Bueno, ¿algún aspecto más? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, un par de minutos acerca de educación? Sí, la educación tiene un riesgo. La educación tiene, el primer riesgo es que la educación en este país siempre ha sido concebida como un espacio de formación integral de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Esa formación integral significa la formación para tener las capacidades para insertarte el día de mañana en el mundo laboral, pero también una formación integral en personas como ciudadanas de países libres, por tanto en personas que son educadas en valores asumidos por la sociedad, como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el amor al planeta y a la naturaleza, y por tanto la creencia de que tenemos que salvaguardarlo, en definitiva, por una educación en respeto a los derechos humanos, y eso era ampliamente asumido y había un consenso. Desgraciadamente, la irrupción de la ultraderecha llega a romper esos consensos y pretende que nuestras escuelas no sean espacios de eso. Y por tanto, nosotros lo que decimos en primer lugar que hay que defender la escuela como espacio de educación integral de nuestros jóvenes, que no significa ideologización de nadie ni adoctrinamiento, sino que significa ser capaces de educar a nuestros niños, a nuestras niñas, en que sean ciudadanos mejores.
y como se ha hecho hasta ahora, y nos parece eso importante. Y en segundo lugar, también hace falta blindar, igual que la sanidad pública, la educación pública, garantizando que haya más personal de atención a alumnos con necesidades educativas especiales, que la bajada de la población escolar por el tema de la natalidad sirva para bajar la ratio y por tanto haya más atención del profesorado a menos alumnos y por tanto una mejor calidad de la enseñanza, que nuestros centros educativos se preparen para que nuestros alumnos estén en unas condiciones de cambio climático extremas y en las que hace mucho calor y tienen que estar bioclimatizados. Por tanto, toda una batería de medidas que lo que pretenden es eso, es blindar también la educación pública para que junto a la sanidad, junto a la dependencia, sean la columna del vertebral de un estado de bienestar, un estado que necesita la mayoría social, la gente que no puede pagarse una sanidad privada o no puede pagarse un colegio privado y que por tanto quiere que sus hijos, que sus familiares sean atendidos en condiciones por el sistema público. Bueno, pues estamos en el minuto final, hacia la cámara más cercana a mí. ¿Qué le diría a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando? Bueno, os diría fundamentalmente que en los últimos 4 años Yolanda Díaz ha demostrado ser una vicepresidenta del gobierno que estaba atenta a los problemas de la gente, que le preocupaba el empleo y por eso puso en marcha los ERTE, que le preocupaban los salarios y por eso puso en marcha el aumento del salario mínimo interprofesional, que le preocupaba la calidad del empleo y por eso hizo una reforma laboral para que hubiera más contratación indefinida y menos contratación temporal. Y que siendo conscientes como somos de que es mucho lo que queda por avanzar, que el coste de la vida ha castigado mucho a vuestras familias, es necesario seguir avanzando en esos derechos. Y por eso a partir de lo que hemos hecho, de haber demostrado que cuando se recuperan derechos no se pierde empleo, no se pierde competitividad en la economía, lo que queremos es seguir conquistando nuevos derechos para hacer un país mejor de más derechos y de más libertades. Reducir la jornada laboral, seguir creando empleos, seguir subiendo los salarios medios, proteger a nuestros pensionistas, proteger al planeta, es el reto de país que tenemos. Por eso os pido que confiéis en Sumar y que confiéis en Yolanda Díaz, porque es la presidenta que ha demostrado que está pendiente de vuestras necesidades. Por eso os pedimos que votéis a Sumar el próximo domingo, porque es por ti y es por vosotros. Por nuestra parte, Rafael Sánchez Rufo, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por la formación Sumar, muchísimas gracias por venir a este plató, le deseamos mucha suerte también. Muchas gracias. Gracias.